Vamos a dar inicio a este webinar a cargo del profesor Leandro Cornejo Amoretti. Él es abogado, magíster en desarrollo humano, con especialización en estadística aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente y tutor en dicha universidad y en nuestra casa de estudios, miembro del Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación para la Evaluación y Supervisión de Ética de los Ensayos Clínicos de la Enfermedad COVID-2019 del Instituto Nacional de Salud del Perú. Es miembro del Grupo de Investigación de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional y del Grupo de Investigación de Estado Constitucional y Epistemología Jurídica, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a dar inicio a este evento y para ello queremos darles unas pautas. Durante el primer momento vamos a tener la participación del profesor Leandro y al finalizar su charla vamos a tener el espacio para que ustedes puedan hacernos llegar sus consultas, sus preguntas o aporte en relación al tema que él va a desarrollar. Y les pedimos por favor a todos que mantengan sus micrófonos en silencio en tanto el profesor esté dando la charla. Leandro. Hola, ¿qué tal? Dejamos. Listo, sí, muy bien. Bueno, buenas noches. Un gusto estar aquí. Siempre es para mí placentero conversar con personas cercanas a la Universidad Rómulo Montoya, personas interesadas también en los objetivos que esta universidad se ha trazado, ¿no?, con relación a su proyección social y a la formación profesional. Como les comentaron al inicio en la presentación, agradezco por la presentación. Soy Leandro Cornejo y tengo mucho tiempo dedicándome bastante a la discusión sobre temas interdisciplinarios, aplicándolos a cuestiones de salud. La idea es, a lo largo de toda mi carrera, ¿no?, he venido trabajando muchísimo en los cursos en los que dicto, en las investigaciones que produzco, de vincular todos estos elementos analíticos y evaluativos que nos puede dar el derecho, la teoría de la justicia y el desarrollo, para entender y abordar mejor los problemas de salud, sea a escala individual, en el campo médico, como a escala sanitaria, a escala poblacional, que vendrían a ser las cuestiones de salud pública. Y es curioso, pero hoy en día parece que ha habido, y es inevitable, una fuerte preocupación por las cuestiones poblacionales. Históricamente, al menos en el último medio siglo, las grandes preocupaciones sobre salud en el imaginario popular, medianamente profesional también, y en general de la política pública, ha sido pensar en el sistema de salud como un sistema que brinda cuidados de salud, servicios y bienes en salud. Leandro, disculpa un momento, se te escucha un poco entrecortado. Si pudieras pegarte un poco más al micrófono o un poco más alto. Sí, lo que voy a hacer es, voy a concentrar toda la potencia de la web a la laptop, y ya no a mi celular. Genial. Eh, ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, se Sí. oye mucho mejor. Muy bien. Y bueno, lo que les decía, de repente, cuando reflexionábamos sobre el derecho a la salud, por ejemplo, nuestra primera impresión es el derecho de una persona a tener un servicio de salud que eventualmente puede encontrar en el mercado, a través de una clínica, una EPS. Pero creo que lo que estamos enfrentando hoy nos ha generado dos grandes problemas. El primer gran problema es que el derecho a la salud no puede ser visto en términos personales. Esto es obvio en cierto sentido, pero hayamos perdido de vista este problema a lo largo de un buen tiempo, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, si el derecho a la salud ya no es solamente, o no solamente puede ser leído en términos personales, tenemos que mirarlo en términos poblacionales. Y la gran pregunta es, ¿cómo entiendo, cómo reflexiono sobre el derecho a la salud en esta escala?
Y el segundo gran problema añadido a esto es que la pandemia nos ha traído escenarios en donde casi que los derechos fundamentales, o al menos los compromisos internacionales y constitucionales que tenemos, no son suficientes para poder resolver muchos problemas. Un ejemplo sencillo, pero a la vez complejo y doloroso, es lo que viene enfrentando muchas personas y muchas familias alrededor de la hospitalización de pacientes por la COVID-19. Sabemos que Perú tiene una de las más bajas proporciones, tasas de camas, unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. No llegamos a junio-julio de este año, a la mitad del mínimo establecido por estándares internacionales, y estamos hablando del mínimo en tiempos de no pandemia, con lo cual en tiempos de pandemia los mínimos no son ni siquiera mínimos reales, y entonces tenemos el gran dilema social de discutir quiénes merecen la oportunidad de contar con una chance más de poder proteger su vida y su futuro. Y cuando enfrentamos estos dilemas, el discurso de los derechos humanos y de los derechos fundamentales puede inclusive ser muy insuficiente. Y tenemos que contar con otras herramientas complementarias que nos ayuden a resolver estos dilemas. Ahora, ¿cómo resolvemos cómo construimos estas otras herramientas? ¿Qué otras pautas podemos utilizar? El gran problema es que tenemos que recurrir a un concepto que de alguna manera ha sido consolidado en el espacio público internacional y nacional, pero de una manera que a veces es muy estrecha para los problemas que hoy en día enfrentamos. Y me refiero al discurso de los derechos. El discurso de los derechos es posiblemente una de las mejores herramientas que han producido las democracias constitucionales hace medio siglo, poco más de medio siglo. Pero en estos contextos como una gran pandemia que no tiene parangón desde la fiebre, la gripe española de hace exactamente un siglo, nos han confrontado e interpelado. Y ahora tenemos que discutir nuevamente sobre justicia. Tenemos que discutir nuevamente sobre cómo decidir qué persona merecen estas oportunidades, sabiendo que el mandato de igualdad y no discriminación, si bien necesario, el principio de autonomía de los pacientes, también necesario, no son suficientes para resolver estos dilemas. Y lo que quiero compartir con ustedes es una especie de reflexión sobre precisamente estos temas, sobre de qué manera discutir sobre justicia nos puede ayudar a complementar las herramientas que hoy en día tenemos para abordar temas de salud, tomando en cuenta el contexto peruano y latinoamericano. Ahora, ¿por qué trato de contextualizarlo a Perú y a América Latina, más allá de que nosotros nos encontremos aquí? Y es por varias razones. La primera es que cada región del mundo tiene sus propios problemas. Y es imposible que podamos construir herramientas en función a marcos teóricos que simplemente han sido pensados para contextos que no son como el nuestro. Dato, por ejemplo, importante que creo que hoy día nos ha restregado los ojos es que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. De hecho, es la más desigual del mundo. América Latina es la región más desigual del mundo. Y la gran pregunta es, ¿esta desigualdad de qué manera impacta en la forma en cómo debemos resolver nuestros propios dilemas de justicia aplicados a salud? Por ejemplo, y los que son profesionales del derecho, eventualmente podrían darme alguna validez aquí. Hay toda una corriente que se creó en América Latina sobre el fuerte papel que pueden tener los jueces para resolver dilemas de justicia en la región. El hecho, por ejemplo, que instituciones tan importantes como el Congreso o el Ejecutivo pidan ayuda a los tribunales para resolver sus dilemas, pensamos en la discusión sobre la vacancia hoy, la discusión sobre la disolución del Congreso el año pasado, refleja mucho esta ola en la cultura jurídica, ¿no?, que es a la que pertenezco como mi disciplina de base, que permite darle cierta validez y cierta fuerza al poder de los jueces. Y reconozco que ese poder de los jueces es útil y eventualmente puede ayudarnos a resolver muchos dilemas de justicia. Pero más allá de la construcción
teórica que tiene una ramificación muy importante en el derecho anglosajón. La gran pregunta es, ¿será cierto que se aplica de la misma manera cuando discutimos problemas de salud en América Latina? ¿No? Y la pregunta es, ¿qué se ha producido de conocimiento sobre el tema? ¿Qué tanto la justicia jurídica en salud nos puede ayudar a resolver los problemas sanitarios de la región? ¿O qué problemas podemos encontrar? ¿Qué limitaciones de estos enfoques podemos encontrar para tal vez mejorar las herramientas que actualmente utilizamos? Entonces, notamos precisamente estos dos grandes problemas. El problema de la insuficiencia de los derechos humanos, ¿no? O de alguna manera el hecho que los derechos humanos y los derechos fundamentales han opacado un poco la discusión sobre justicia en la región, en la cultura jurídica peruana y latinoamericana, y que entonces necesitamos discutir sobre justicia más allá de los derechos o además de los derechos. Y en segundo lugar, que América Latina tiene sus propias características y esas propias características requieren herramientas básicas que traten de abordarlas. Y eso es básicamente lo que quiero compartirles hoy de cara a este curso de formación continua en el que yo seré docente, en donde trataremos de discutir a fondo diversos temas, precisamente replanteándonos estas herramientas y estas metodologías para conocer y abordar precisamente problemas de salud en el país y en la región. Ahora, durante la pandemia han emergido muchísimos problemas, ¿no? En primer lugar, el más obvio y el inicial fue la necesidad de cuarentena y distanciamiento social. Esto es muy interesante porque la literatura ha reaccionado de una manera bastante ha reaccionado de una manera bastante sorpresiva al inicio de la pandemia. Eh, Durante décadas, por no decir siglos, la discusión sobre la justicia y salud se ha preocupado muchísimo por mejorar las condiciones de salud de la población. Los últimos 50 años ha sido una discusión fuerte sobre cómo deberían ser los servicios de salud médicos, ¿no? El enfoque biomédico ha sido el enfoque que ha tomado protagonismo en las discusiones sobre justicia y salud. Discutimos sobre las condiciones de salud mental de las personas en la cárcel. Discutimos la necesidad de que haya mejores servicios de salud para las personas con problemas de salud mental en sus casas. Discutimos, ¿no? Discutimos sobre la importancia de servicios integrales de salud para personas con VIH. Son discusiones totalmente legítimas, totalmente necesarias. Pero todas estas discusiones han sido enfocadas desde el plano médico, desde el plano biomédico. Casi, casi que entendemos el derecho a la salud como un servicio médico a la ciudadanía. Y de repente enfrentamos una pandemia que no tiene proporciones desde hace 100 años parecidas. Ninguna generación con vida ha experimentado con cierta conciencia de lo que estamos viviendo ahora. Y de repente no tenemos herramientas, porque nuestras herramientas son herramientas para el campo médico. Pero esto es una pandemia, esto es un problema poblacional. Y entonces todo el mundo, y esto es un problema, y sobre todo la región de América Latina, ha tenido que recurrir a técnicas y artefactos de regulación humana de hace siglos. La cuarentena, ¿no? Es una herramienta que tiene más o menos 5 siglos de existencia. El hecho del número 40 tiene mucha influencia que ver con la experiencia, por ejemplo, de la experiencia bíblica de Jesús, ¿no? A la hora de irse al desierto, o el papel que el número 40 tiene en el mundo religioso, ¿no? Cristiano. Y entonces notamos, en efecto, que hemos utilizado intervenciones de otra época para regular nuestros problemas en un mundo súper conectado y globalizado. Y tal vez esto podría ayudar a entender la limitación que estas herramientas han tenido para abordar. Y creo que el derecho de salud pública, la ética de salud pública, tienen mucho que decir sobre precisamente estos temas, ¿no? Y también eh, de qué manera podríamos discutir esto en Perú, ¿no? Creo que el país, dentro de todo, ha logrado comprender en cierto sentido estos aspectos por ejemplo, el hecho de que las cuarentenas no hayan sido tan prolongadas últimamente y se hayan concentrado, por ejemplo, los días domingo, me parece que es un reconocimiento de los límites de estas interacciones en un mundo tan globalizado e interconectado como el que tenemos hoy, que no era el de hace 5 siglos. Y en ese sentido, una idea de cuarentena podría haber tenido un poco más de sentido de lo que hoy no lo tiene, ¿no?
Igual, el problema no deja de ser resuelto, porque países, por ejemplo, que intentaron resolver el dilema sin recurrir a estas estrategias sanitarias de hace siglos, como Inglaterra, por ejemplo, Suecia, han enfrentado una terrible saturación y una terrible tasa de prevalencia de personas fallecidas por COVID e infectadas también. Y la incidencia, inclusive, tanto de fallecidos y de infectados, se incrementó en aquellos países que optaron por no realizar este tipo de intervenciones sanitarias. Entonces, inclusive, uno podría constatar que las herramientas institucionales y jurídicas para poder abordar una pandemia, si bien son antiguas, igual eran inevitablemente necesarias. Y eso nos lleva a la pregunta de por qué no nos preocupamos por regular de manera intermedia las conductas. Tal vez no con cuarentena, sino con esta brillante herramienta que existe en la salud pública, en el derecho de salud pública y en la salud pública en general, que se llama, por ejemplo, la promoción de la salud, que entre otras cosas se materializa a través de campañas comunicacionales. Vemos, por ejemplo, en el hecho de que las campañas, la única, por así decirlo, o la primera gran campaña comunicacional que ha tratado de tener un gran impacto es precisamente la campaña No seas cómplice, que con todos sus matices, con todos los espacios de perfeccionamiento que pueden tener, es posiblemente la primera campaña comunicacional de promoción de salud pública para la pandemia que ha logrado tener al menos un impacto en cuanto a la capacidad de haber sido escuchada y revisada por la ciudadanía. Y eventualmente, y esto no lo vamos a saber no hasta un buen tiempo, si ha tenido algún factor explicativo en reducir la prevalencia e incidencia en infectados y fallecidos. Y ahí viene esta gran discusión que, por ejemplo, en el campo de las políticas públicas y el derecho se ha venido desarrollando. Derecho es una disciplina que cualquier profesional del derecho que esté aquí puede corroborar. Es una disciplina que la solemos denominar como el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta humana. Y es curioso porque los abogados de repente revisamos nuestro plan de estudios, los cursos que llevamos para ser abogados, y no tenemos un curso que hable sobre cómo es la conducta humana. Y esto es muy interesante porque tal vez también ayuda a entender el desfase entre la capacidad del derecho de poder lograr sus propósitos, sobre todo en problemas como de este tipo. Y lo interesante de la campaña promocional, la campaña informativa que ha hecho el gobierno, no sé cómo dice, es que ha utilizado lo que interdisciplinariamente se conoce como el análisis conductual del derecho. Es un campo de estudio que reconoce la necesidad de que el derecho trate de entender las conductas humanas para establecer regulación, para crear normas jurídicas e inclusive para interpretar hasta qué punto uno puede exigir a los ciudadanos en función de las normas jurídicas que le impone el derecho. Y esta rama, ¿no? Este enfoque, de alguna manera, del derecho, que es el análisis conductual, que también tiene sus ramificaciones en el campo de las políticas públicas y en economía, curiosamente ha producido la literatura que ha servido de insumo para justificar precisamente esta campaña comunicacional del gobierno. El hecho, por ejemplo, de que haya mucha evidencia desde psicología y neurociencia de que los seres humanos tenemos una tendencia al optimismo excesivo, al hecho de que no nos va a pasar algo malo o de que nosotros somos suficientemente buenos como para no contagiarnos, es una razón por la cual la información neutral no es suficiente para poder cambiar las conductas de las personas. Y esto es muy interesante. Durante un buen tiempo se ha creído que la mejor forma de ayudar a las personas en mejorar sus hábitos saludables, y en este caso para evitar infectarse de COVID, es darle información neutral y minuciosa sobre lo que tiene que hacer y sobre lo que exactamente le va a pasar si no sigue las medidas de distanciamiento y no respeta la cuarentena. Es inevitable, la ciudadanía merece, por derecho a la información, por el principio de autonomía deliberada, todos merecemos poder tener la información para poder autorregularnos. Pero la autorregulación, idílicamente pensada, es imposible. Los seres humanos tenemos limitaciones en nuestra capacidad de ser racionales y en nuestra capacidad de autocontrolarnos. Esto se aplica a todas las personas. Las tenemos distribuidas de manera diferente, pero todos de alguna manera tenemos limitaciones en nuestras capacidades de autorregulación.
Por eso todos nos olvidamos las llaves de la casa de vez en cuando, todos vamos a la cocina a hacer algo y en el camino nos olvidamos para qué íbamos, y millones de otras conductas. Todos vamos al mercado y casi nadie, o no todo el tiempo, revisamos los contenidos nutricionales de todo y absolutamente lo que compramos, por más de que la información se encuentre presente ahí. E inclusive, si la leemos, no tenemos la suficiente información y conocimiento para poder entender muchos conceptos técnicos que encontramos en precisamente estos contenidos nutricionales de los productos. Y entonces, algo que nos dice la teoría regulatoria, el derecho, la ética de salud pública, es que tenemos que reconocer los límites de nuestra autonomía. Y en ese sentido, utilizando esta evidencia valiosísima, podríamos tratar de ayudar a las personas de no infectar a otros, pero también de protegerse a sí mismos. Y en ese sentido, tenemos, por ejemplo, literatura, discusiones que nos ayudarían a entender inclusive de qué manera podríamos entender y justificar esta campaña comunicacional que ha realizado el gobierno en los últimos días. Me dicen que se escucha con interferencia. Eh, yo no tengo ninguna señal de Zoom, de que mi red esté inestable, así que lo que voy a hacer es hablar con un poco más de lentitud. Más bien, hay un sonido, creo que Y hay como un pequeño... Diego, no, hay un sonido de extraño, pero no, ya creo que no hay nadie más. En todo caso, pediría que todos eliminen su sonido. Bueno, mi Zoom no me indica inestabilidad en mi conexión, así que puede ser otro factor. Y bueno, tenemos este tema, ¿no? La regulación intermedia de conductas, que tiene todo un campo de estudio nuevo, que ofrece herramientas para poder crear regulación, pero también para poder interpretarla de una manera compatible con la forma en cómo somos los seres humanos en general, ¿no? Este importante gran jurista norteamericano, Carl Sunstein, que trabajó a la par con el Premio Nobel de Economía de hace unos años, Richard Taylor, ¿no? Economista y psicólogo, si no me equivoco, tienen esta famosa frase, ¿no? Los seres humanos no somos, no tenemos la memoria de una computadora IBM, tampoco tenemos la racionalidad de Albert Einstein para procesar toda la información tan racionalmente, para poder no equivocarnos. Y aún así, dice, si tuviéramos estas dos cosas, no tenemos la voluntad de Mahatma Gandhi para siempre plegarnos a lo que es debido, ¿no? Conocer este rasgo de la naturaleza humana, entonces debería llevarnos precisamente a cambiar la forma en cómo construimos los sistemas de regulación, pero también la forma en cómo interpretamos las normas que le exigen a las personas conductas. Creo que parte de la discusión eh, eh, de los límites de la autonomía es una discusión sobre justicia, porque la autonomía y la libertad son precisamente componentes de la dignidad, que es uno de los bienes que se discuten fuertemente en las discusiones de teoría de la justicia. Entonces vemos cómo se interrelacionan diversas disciplinas con varias herramientas y enfoques analíticos para poder mirar las cosas de una manera diferente y tal vez cambiar los enfoques y encontrar soluciones distintas o un poco mejor, más refinadas para los nuevos problemas que enfrentamos. Tenemos el gran problema de la investigación en seres humanos hoy en día con la pandemia. Algo que se comentó en la presentación es, por ejemplo, que yo soy uno de los miembros del Comité de Ensayos Clínicos de COVID-19. El sistema de salud decidió crear un comité de ética de investigación, en donde revisamos la legalidad y la conformidad ética de todas las investigaciones, de todos los ensayos clínicos con seres humanos que se van a realizar en todo el país para el abordaje de la pandemia. Eh, yo tengo ahí trabajando desde que se formó el comité y vengo apoyando en ese sentido en las deliberaciones y en las discusiones de todo el equipo, que somos un equipo grande y de gente pues, increíblemente admirable y maravillosa. Y una de las preocupaciones título individual que tengo sobre el tema de la investigación con seres humanos, por ejemplo, es la forma en cómo los medios de comunicación y cómo la ciudadanía está reaccionando ante los ensayos clínicos de las vacunas contra la COVID-19. Casi que el discurso público nos habla de estos ensayos clínicos como si fueran mini campañas
de vacunación. Los medios de comunicación están resaltando una narrativa en donde parece que la gente va a recibir una vacuna, ¿no? Como una mini campaña de vacunación. Y hay un gran problema de justicia y un gran problema ético en la forma en cómo los medios de comunicación están construyendo la narrativa de este tema. Uno, porque no son campañas de vacunación, son ensayos clínicos. Se va a determinar la seguridad y eficacia de una candidata a vacuna para la COVID-19. Y las personas no son pacientes, son participantes. Son voluntarios participantes de un ensayo clínico, no son pacientes. Porque no se les va a introducir una terapia, dado que esto no es una terapia, es un experimento, un ensayo. En segundo lugar, las personas no necesariamente van a recibir la vacuna. Existe la probabilidad, por una cuestión de estándar científico, que las personas reciban un placebo. Hay una probabilidad, dependiendo de la característica del estudio, las personas reciben, hay una probabilidad del 33% o del 50% de que la persona no reciba la candidata a vacuna, sino una sustancia inocua, que es un placebo. Porque la idea es ver el comportamiento de las personas que recibieron la vacuna y las que no la recibieron. Y este dato, que recibe la vacuna, no es conocido ni por los participantes ni por los investigadores. Es lo que se conoce como el sello de platino en la investigación científica, ¿no? La idea del doble ciego aleatorizado. Ni los investigadores ni los participantes pueden saber quiénes son cada uno sobre la forma en cómo han recibido el insumo para experimentar, ¿no? Y alrededor de ello hay un montón de cuestiones éticas. ¿No? Está la gran pregunta ética, por ejemplo, que nos podríamos hacer y que de alguna manera ya tiene cierta respuesta en el procesos internacionales. ¿Cómo discutimos la experimentación de mujeres en etapa de gestación? ¿O cómo discutimos la incorporación de personas con discapacidad en los ensayos clínicos? Entonces, todo esto también formará parte de la discusión de los grandes dilemas de justicia que están detrás de precisamente durante este tema de la pandemia, ¿no? La experimentación de la realización de ensayos clínicos que involucra a miembros de los pueblos indígenas, ¿no? Posiblemente en la región, los pueblos más históricamente excluidos y desiguales en materia estructural en salud. Y este es un rasgo genuinamente latinoamericano. Me gustaría resaltar esto brevemente. América Latina tiene precisamente, a diferencia de las sociedades europeas, en donde la diversidad cultural es confrontada preponderantemente por cuestiones migratorias. La migración es el gran debate que hay en Europa para entender la diversidad cultural. En América Latina y en Perú, el problema es, además de la migración en parte por la comunidad venezolana, algo que por ejemplo la Ruiz de Montoya ha dedicado muchísimo y de manera adecuada a abordaje académico, es que América Latina tiene sociedades plurinacionales. Tenemos pueblos indígenas con sus propios sistemas de gobierno que existen antes de la fundación de la República. Y en ese sentido, ¿cómo debería ser la investigación en seres humanos, la ética, las cuestiones de justicia de investigación con seres humanos, cuando pensamos en los pueblos indígenas? Cuarto punto importante, problema de justicia durante la pandemia. La implementación y distribución de la futura vacuna. No sabemos en qué línea, qué posición de la cola Perú estará a la hora de adquirir las vacunas. No sabemos siquiera qué tipo de vacunas vamos a recibir. Las vacunas con mayores resultados, con mejores resultados de eficacia y seguridad, o las intermedias, las que finalmente lleguen a completar toda la fase experimental. Pero el gran problema es que vamos a tener que confrontar con el hecho que eventualmente no va a haber suficientes vacunas para todos. Y vamos a tener que discutir en términos de justicia y ética cuál es la forma correcta de racionar la distribución de vacunas. Y hay literatura, discusiones en bioética y en ética de salud pública que tratan de darnos algunas pautas sobre cómo hacerlo. Otro gran problema en el campo de justicia y salud durante la pandemia es lo que se conoce como la discusión entre la justicia y salud sobre la distribución de la salud. Es cierto que las enfermedades de alguna manera se producen en el cuerpo de las personas. Si yo tengo obesidad, la obesidad es un rasgo biológico en mí, en cierto sentido.
si yo me infecto de tuberculosis o de COVID, obviamente la enfermedad reacciona en mi cuerpo. Es un síndrome en ese sentido. Y produce síntomas específicos, una pluralidad de síntomas que no me genera bienestar y me puede llegar a comprometer toda mi vida. Pero más allá de que la enfermedad sea algo que se produzca en el cuerpo, que emerja en el cuerpo de las personas, la distribución, la forma en cómo se desplaza la enfermedad sobre la sociedad no es igual. En Estados Unidos, por ejemplo, está el gran debate sobre cómo la población afrodescendiente ha sufrido más que todas las demás las consecuencias precisamente de la epidemia del COVID en ese país. En este país, aquí en Perú, nosotros hemos confrontado con el gran problema de justicia y distribución de la salud, precisamente por otro gran problema que tenemos pendiente, que es el tema de la informalidad. Toda la política sanitaria se hizo pensando en que las personas eran suficientemente capaces de aguantar la cuarentena de varios meses que tuvimos. Pero lo cierto es que en un país con fuertes niveles de informalidad y por lo tanto con muchas personas que generan sus ingresos en el día a día, exigirles el cumplimiento de una cuarentena tan rigurosa, de hecho las más rigurosas y largas de todo el mundo, que fue la peruana, es casi una condena a padecer hambre o a infectarse de COVID-19. Y creo que estas cuestiones denunciadas, por ejemplo, desde las ciencias sociales, fueron hasta cierto punto ignoradas en un inicio por las políticas sanitarias del gobierno, pero que eventualmente fueron siendo disipadas cuando precisamente la información llegó a ser agendada públicamente y descubrimos, claro, que casi no toda la proporción de ciudadanos en situación de pobreza cuenta con una refrigeradora. Y en ese sentido es imposible que las personas puedan ir al mercado una vez por semana y guardar todo lo que necesitan para comer en sus refrigeradoras, simplemente porque no la tienen. Y entonces empezamos a discutir sobre el tema y empezamos a notar que precisamente por desconocer estos rasgos de la forma en cómo la salud se distribuye de manera diferente en la población, por razones culturales, económicas y políticas, es que empezamos a culpar a las personas y a hacerlas responsables por la exacerbación del número de infectados y fallecidos por COVID-19. Y la culpabilización de las personas es algo que ha sido fuertemente discutido desde las ciencias sociales. La idea del estigma, la idea de culpabilizar, es algo que recientemente ha tenido su más reciente precedente análogo a la pandemia, ha sido lo que ocurrió con la pandemia del VIH. La última experiencia parecida de culpabilización y estigmatización a nivel global de pandémica ha sido la experiencia del VIH. Culpar a la comunidad LGBTIQ+, precisamente, por ser responsable de infectarse y de infectar a otras personas, es precisamente una forma de ignorar que la salud se distribuye de manera desigual en la población. Y cuando tú culpas a las personas por las consecuencias de la salud sobre ellos, estás ignorando toda una estructura injusta que en realidad debería ser la que deba abordarse para resolver el problema de salud. Y esto, por ejemplo, cambia la forma en cómo razonamos sobre los derechos. Ya no podemos ver precisamente los derechos en términos individuales, sino reflexionar sobre el derecho a la salud en una perspectiva estructural. Eventualmente, profesionales del derecho reflexionarán conmigo en el curso que se está promocionando a propósito de este evento para poder construir una discusión sobre cómo deberían ser los procesos de reclamos judiciales en materia de salud, tal vez discutir una lógica más colectiva a la hora de pensar demandas judiciales, podría ayudarnos muchísimo más a precisamente atacar, ¿no?, a través del activismo judicial y sentencias estructurales en salud, ¿no?, estos problemas que aqueja a Perú y que duda cabe a toda la región. Otro gran problema de culpabilización, pero ya en la última experiencia peruana a nivel nacional que hemos tenido, ha sido la epidemia del cólera. ¿Quiénes eran los más culpabilizados de la epidemia del cólera en el Perú en los años 90? Los ambulantes. ¿Se acuerdan? Los que vivieron esa época, yo era niño cuando eso ocurrió, pero recuerdo bastante ese tema.
porque recuerdo que era una preocupación de las familias, ¿no? El hecho de no comer comida de los ambulantes. Entonces, vemos como personas que tratan en informalidad, precisamente, que es un problema estructural, tratan de sobrevivir con ingresos para el día a día, ¿no? Con todas las limitaciones de servicios públicos que tienen. No hay agua en todo Lima, por ejemplo, todo Lima no goza de agua potable. Y entonces de repente les exigimos cuidarse, les exigimos que no contaminen, que no creen escenarios de propagación del cólera, y los culpamos completamente de la expansión de la enfermedad. Lo mismo puede de alguna manera ocurrir con el tema del agua potable, como el caso del COVID. Una de las medidas más importantes de prevención para la infección es lavarse las manos. Pero ¿cuántas familias en Perú no tienen precisamente el acceso al agua potable como muchos de nosotros podríamos tener, si tenemos internet en nuestras casas? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo reflexionamos el derecho a la salud, la responsabilidad ciudadana, a la luz precisamente de lo que viene ocurriendo con la pandemia? Por otro lado, otro tema importante de justicia, ¿no? Que está ya no tanto en el campo de la ética de salud pública o en la teoría de la justicia de salud, sino en el campo más bioético tradicional, es el gran problema del triaje. ¿Cuáles deberían ser los criterios para poder decidir quiénes merecen la oportunidad de tener más chances de prolongar y poder recuperarse accediendo a una unidad de cuidados intensivos? Actualmente en Perú existen dos normas, dos documentos institucionales que tratan de capear con este problema. Una es la norma de cuidados intermedios intensivos del Ministerio de Salud, que es una norma que se hizo la década pasada para poder definir, entre otras cosas, cuáles son los criterios para trabajar en unidades de cuidados intensivos. Actualmente una persona es sometida a una evaluación, ¿no? A un diagnóstico, y en función de eso se determina el tipo de servicio médico que va a recibir: hospitalización, cuidados intermedios, intensivos, vigilancia constante, y en función a ello es que definimos la forma en cómo distribuir los servicios de salud a la población, cuando por ejemplo cae enfermo. Pero lo que ha ocurrido con la pandemia es que, como sabemos, existe como estamos en una situación de catástrofe, existe una desproporción intolerable y desmesurada de necesidades de la población en salud y recursos sanitarios disponibles. Hay tan poco y tanta demanda de servicios que estas herramientas jurídicas y médicas que tenemos no son suficientes, porque seguimos teniendo muchísimas personas para una sola unidad de cuidados intensivos. El Ministerio de Salud creo que me parece que es una reacción adecuada en el momento, porque estábamos hablando de marzo del 2020, hace unos 6 meses. Creó este importante Comité Nacional de Bioética, en donde contamos, por ejemplo, con una profesora de Filosofía de Derecho, del ramo que yo me encargo de enseñar, que es la profesora Rocío Villanueva, quienes, entre otros grandes importantes expertos en temas bioéticos, de justicia, ética y salud y cuidados intensivos, crearon unos lineamientos que ayudarían a resolver precisamente estos problemas. Pero aún así, la evidencia, los testimonios de los intensivistas, de muchos intensivistas a nivel nacional, es que estas herramientas no son suficientes. Así que necesitamos nuevos criterios para poder resolver todos estos empates evaluativos entre personas que merecen una unidad de cuidados intensivos y aún así no la tienen. Y entonces emergen estas discusiones a nivel internacional sobre quiénes deben ser priorizados para asignarle una unidad de cuidados intensivos durante una emergencia sanitaria. Y esto nos abre a esta discusión amplia, que no solamente ocurre en pandemias o en epidemias, sobre cómo racionar recursos en salud. Y esto abre el campo a muchísimas discusiones importantes. ¿Cuáles son los criterios para poder definir quién merece o quién no merece esta unidad de cuidados intensivos? E inclusive un debate conceptualmente necesario y adyacente, que es cómo decidimos, quiénes deberían decidir, cuánto tiempo debería tomarse para poder hacer esta decisión de manera adecuada. Y entonces abrimos la discusión de bioética y la justicia, precisamente a estos grandes debates de justicia procedimental. ¿Cómo decidir adecuadamente? Un penúltimo tema que me gustaría compartir con ustedes es precisamente la discusión de los pueblos indígenas y COVID-19. Como les adelanté, América Latina y el Perú, a diferencia de otras latitudes, el norte global,
tienen problemas de justicia diferentes a los nuestros en el campo de la diversidad cultural, mientras ellos confrontan más problemas con la inmigración, problemas de sociedades poliétnicas, como se denomina en la literatura, países como Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, y por Ecuador y otros más, confrontan problemas de justicia y de salud porque sus sociedades cuentan con pueblos que existen antes de sus repúblicas modernas, pueblos con sus propios sistemas de gobierno. Y eso significa que las sociedades latinoamericanas no son poliétnicas, no preponderantemente plurinacionales. Y esta característica de la región nos invita nuevamente a discutir de qué manera la justicia en salud puede ayudarnos a articular respuestas para abordar la pandemia. Y en general, más allá de la pandemia, hay problemas de salud con los pueblos indígenas que tenemos que discutir, como el acceso a los servicios de salud, la perspectiva, el reconocer su lenguaje en los servicios de salud, el reconocimiento de sus saberes para poder realizar políticas y buenos servicios de salud, la discusión de la salud intercultural, ¿no? Y la salud intercultural es algo ineludible porque los que son profesionales del derecho o los expertos en salud pública que estén aquí y puedan confirmar conmigo, uno de los cuatro componentes del derecho a la salud a nivel internacional es la aceptabilidad, que la realización del derecho a la salud por un Estado debe ser compatible con los usos y costumbres y valores culturales de la ciudadanía que precisamente recibe estos requerimientos sanitarios. Entonces tenemos unas discusiones pendientes. Tenemos experiencias en la Amazonía peruana, por ejemplo. Los tecnólogos, la enfermería de salud intercultural, es una, fue una promoción de tecnólogos en efecto formados en este campo que en este momento están realizando labores en salud en la Amazonía peruana. Y sería interesante conocer la experiencia porque nos permite discutir cómo mejorar las discusiones de salud intercultural, el derecho a la salud en el Perú, pero a la vez también cómo discutir problemas de justicia de pueblos indígenas en materia de salud. Y también entender lo que los pueblos indígenas han enfrentado durante la pandemia. Y finalmente, algo que forma parte de posiblemente la línea de investigación a la que más me he dedicado toda mi vida profesional y académica, es que esta pandemia de alguna manera se ha exacerbado porque ha habido una pandemia anterior que le ha dado la posta, que es el problema de la obesidad y la alimentación saludable en el Perú. Ustedes recordarán que hace unos años, 2014-2013, salió la ley de alimentación saludable. Esta ley despectivamente denominada como la ley de comida chatarra. Y esta ley lo que buscaba era establecer un conjunto de paquetes de medidas sanitarias para ayudar a abordar uno de los grandes problemas de salud poblacional de todo el Perú, que es el problema del sobrepeso y la obesidad. Y tuvimos un debate largo, de al menos unos 7, 8 años, sobre la constitucionalidad y validez en términos de políticas de las medidas que se estaban estableciendo en esta ley. Pasaron 7 años para que recién la ley pueda ser implementada en dos de las tantas medidas que se diseñó en este paquete. Primero, los octógonos nutricionales. Y segundo, la implementación de los kioscos y comedores saludables en las escuelas. Y es interesante porque estas medidas recién fueron implementadas a mediados del año pasado. Y eventualmente vamos a ver un cambio en los hábitos de alimentación de las personas, un cambio ligero, porque no todas las medidas fueron implementadas. Pero el hecho de que la mayor cantidad de fallecidos por COVID-19 sean personas con obesidad es algo, es un recordatorio precisamente de que más allá de la pandemia, nosotros tenemos que discutir los problemas de salud en términos poblacionales, en términos de justicia, en términos de derechos, para poder evitar y para poder mejorar la salud de la población. No solamente pensando en solucionar esta pandemia, sino para evaluar los errores del pasado y mirar las cosas que tenemos enfrente, ¿no? De allí a que urge discutir, al menos acotadamente, algunos elementos de reforma del sistema de salud y de alguna manera discutir desde un plano de justicia, precisamente estos temas, ¿no? Y ya para finalizar eh, la discusión, es algo que fácil ustedes han notado
ustedes han experimentado es que cuando discutimos sobre salud desde la pandemia, nuestra preocupación ha sido agregativa en términos de justicia y en términos de moral. No nos preocupamos necesariamente por una persona en particular. Deseamos que haya menos infectados, deseamos que haya menos personas que fallezcan. Parece que la lógica moral de todas las sociedades, de todo el mundo, enfocada en términos individualistas, enfocada en términos deontológicos, ¿no? Por eso este término tan propio de las disciplinas médicas, ¿no? La deontología médica, ha sido desplazada por una perspectiva que no razona lo correcto en función a solo un individuo, sino trata de pensar en todo el agregado social. Razonamos en términos agregados. Las cuarentenas son, en efecto, intervenciones que razonan en términos agregados. No podemos resolver este problema si todos al mismo tiempo no cooperamos. Y eso significa que no podemos ver los beneficios de bienestar y de justicia de las intervenciones sanitarias si es que no razonamos en términos agregativos. Y esto significa que de razonar en términos de derechos humanos, fuertemente inspirados por una perspectiva deontológica de los derechos, ahora estamos razonando los derechos en términos utilitaristas, en términos agregativos. Y eso significa que las lecturas morales de los problemas también son diferentes. Y eso significa que para poder resolver estos dilemas de manera adecuada, legítimamente, tenemos que reflexionar sobre otras formas de entender la justicia. Ya no la forma de entender la justicia como derechos, como libertades individuales, que es la perspectiva liberal que sostienen los estados constitucionales, sino también tenemos que reflexionar la justicia en términos utilitaristas, agregados, y evaluar la justicia en función a sus consecuencias, y no solo en función al respeto de derechos inherentes a los ciudadanos, y tratar de complementar estos enfoques diversos de la justicia para poder construir respuestas para los problemas sanitarios. Eso sería todo, y espero que haya sido de interés precisamente estas preocupaciones que se manifiestan en la experiencia de la pandemia hoy en día y que forman parte precisamente de reflexiones que se van a llevar a cabo en este curso de Justicia y Salud extracurricular que viene ofreciendo la Universidad Reyes de Montoya. Muchísimas gracias. Estaré atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Leandro, por, por, este, por este espacio y bueno, invitamos a cada uno de los participantes que nos hagan llegar sus consultas o inquietudes en relación al tema que nos ha compartido Leandro. En tanto nos van formulando sus preguntas, pues me voy a permitir compartir la pantalla con ustedes para poder hacerles llegar la invitación que ya nos ha mencionado Leandro. Él estará a cargo del curso Justicia y Salud, debates contemporáneos en Perú y América Latina. También informarles que todos los participantes en este evento pues tienen el beneficio del 10% de descuento para participar en este curso, ¿no? Este da inicio desde el 6 de octubre al 29 de noviembre, son 6 semanas con 32 horas pedagógicas. La modalidad es clases virtuales a través de Zoom, ¿no? Bien, me están haciendo llegar una pregunta, dame un segundo. Bien. Pues bien, si no hay ninguna consulta. Por ejemplo, estos son los temas que se van a discutir en el curso. ¿No? Bien. Vamos a discutir diversos temas. Vamos a discutir temas tradicionales de bioética, discutir temas de teoría de la justicia y salud, temas de desarrollo, y vamos a tratar de construir o mostrar qué es lo que se ha construido, qué técnicas se han construido para resolver estas controversias. La idea es no solamente discutir los debates o conocer los debates, sino las técnicas que se han construido en el campo del derecho, del desarrollo y teoría de la justicia precisamente para abordar estos problemas que, como digo, trascienden las discusiones que hoy en día estamos enfrentando con la pandemia, sino que ahondan en discusiones de salud que siempre hemos tenido.
Bien, Eh, nos van a hacer llegar una pregunta a través del audio. Eric, adelante con tu pregunta. Eric, Eric, Sí, buenas noches. hola. hola Eric, ¿Se escucha bien? me escucha perfecto. Sí, bueno. Bueno, de felicitarte primero por la ponencia que realizaste. Creo que, como indica, hay bastantes temas y creo que es algo amplio respecto a lo que es el tema de salud y creo que más en esta situación de que nos vemos afectados en el aspecto de salud con la pandemia y se ve en realidad cuál es la triste realidad, ¿no? Del sistema de salud en el Perú y que esto es, creo que desde ya bastante, bueno, se arrastra desde bastante tiempo ya. Mi pregunta es, respecto a lo que es eh, de tu ponencia, es desde un punto de vista tuyo, como has tratado este tema y lo has estudiado, es ¿cuál es el problema en sí del sistema de salud en el Perú en un aspecto tanto político como de una gestión, ¿no? De los gobiernos? ¿En qué está en sí fallando el, el sistema de salud, pero en el aspecto de los gobernantes? Bueno, es una pregunta buena, es muy amplia, pero, por ejemplo, cuando discutimos en teoría de la justicia sobre distribución de la salud, distribución y causalidad de la salud, precisamente partimos de esa premisa, ¿no? De que la salud no es un hecho dado, sino es un hecho construido socialmente. Construido en el sentido de que las distintas fuerzas sociales, los distintos factores sociales influyen en la manera en cómo la salud de la población es afectada o beneficiada, ¿no? Entonces, claro, hay factores de todo tipo, hay factores ambientales, hay factores culturales. El hecho eh, eh, el hecho de ignorar a los pueblos indígenas, por ejemplo, me parece que es un gran problema cultural que tenemos en el Perú, ¿no? Y también hay factores políticos. Eh, uno de los, una de las razones por las cuales un factor, o sea, dentro del factor político, una de las tantas explicaciones de por qué nuestros sistemas de salud son tan complicados, tiene que ver con el diseño institucional, son dos, por ejemplo. Uno, que la salud, en términos conceptuales, es un bien de inversión. Si tú te cuidas, en realidad tú no vas a ver un beneficio directo por cuidarte, salvo el hecho de estar saludable. El beneficio es en el futuro, no enfermarte de una patología en particular. Pensemos en el hecho de no consumir productos con grasas trans. Te va a ayudar a que no te enfermes de otras cosas en el futuro. Pero tú no saboreas ese beneficio, porque ese beneficio es en el futuro y no sabemos cuándo se va a hacer patente, porque simplemente el beneficio es no enfermarte. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? La salud es un recurso de inversión. Y entonces, ¿qué incentivo tiene un gobernante para preocuparse por algo que su ciudadanía no le va a agradecer hoy? ¿No? Esto, por ejemplo, esa conexión tan potente entre la naturaleza de nuestro bien, el estatus de salud, el rasgo, es una propiedad inherente de los seres humanos, tener salud. Pero tener buena salud es un bien de inversión. No lo vamos a, o sea, no fumar hoy para no tener una neoplasia en 10 años, 15 años, no es algo que disfrutamos hoy, lo vamos a disfrutar porque no lo vamos a tener más adelante. Entonces, el esquema de incentivos para los gobernantes no es el mismo, porque el gobernante quiere satisfacerte hoy, pero tu salud, como es un bien de inversión, se satisface pasado mañana. Entonces, no hay un incentivo para poder construir un sistema de salud que sea preocupación a la vez de los gobernantes, ¿no? Y esta discusión en teoría de la justicia en salud, de tratar de conectar precisamente el concepto de salud con todas las ramificaciones y explicaciones de por qué ocurre de tal manera, precisamente nos ayuda a entender los distintos factores. Otro factor institucional es que tenemos un sistema de salud fragmentado. Tenemos un sistema de salud para policía, tenemos un sistema de salud para militares, tenemos un sistema de salud para la gente que tiene plata, para pagarlo, y tenemos un sistema de salud para la gente que tiene un contrato laboral formal, y tenemos un sistema de salud para todos los demás.
Y entonces tenemos un gran problema, porque la pregunta es cuál es el estándar correcto para crear un sistema universal de salud, ¿no? Entonces hay un diseño institucional, un problema político, ¿no? Claramente, que impide que podamos resolver este dilema. Ustedes recordarán cuando empezó la pandemia, no sabíamos cuántas UCIs teníamos. Y no sabíamos cuántas UCIs teníamos precisamente porque nuestro sistema es fragmentado. Y ese problema, saber cuánto tenemos, nos tomó tiempo, nos tomó al menos unas 2 semanas confirmar. Y esas 2 semanas son la primera cuarentena. O sea, el tiempo que ganamos fue para saber qué teníamos. Y la pregunta de qué tenemos que hacer es la que sigue. Ahí nos damos cuenta precisamente de los grandes problemas políticos y estructurales en el campo institucional que tenemos, ¿no? Y creo que de alguna manera, y esto no resolvería igual el problema, porque podemos resolver estos dos dilemas, pero aún así, por ejemplo, vivir en una sociedad que excluye por cuestiones étnicas a la ciudadanía, y aún así vamos a tener otro problema sin resolver. Entonces, y eso es algo muy importante. Y Mary Luz pone, ¿no? Y espero haber respondido a tu pregunta. Eh, eh, ¿Quién fue? Eric. Espero haber respondido Sí. a tu pregunta, ¿no? Tratando de Eh, ponerlo en contexto, ¿no? Este es un factor que ayuda a entender nuestro problema, pero abordar este factor no es suficiente para resolverlo, ¿no? Sí, quería acotarte algo, Leandro, a lo que indicaste, ¿no? Bueno, sí es claro lo que tú indicas, pero creo que también analizando desde este punto de vista y los problemas que se ha suscitado en el aspecto de salud, creo que lo que falta también acá y es decirlo y analizar lo que le falta es bueno, a nuestro país y a nuestros gobernantes la política de continuidad en gestión de salud. No tenemos, como tú dices, es cortante porque cada gobierno que pasa tiene otro tipo de gestión en salud. Y Ujú. creo que eso es lo que hace debilitante en este ámbito, ¿no? Y lo que no hace continuo lo que realmente se debe trabajar en este ámbito. Como tú también trataste, hay bastantes brechas en el aspecto discriminatorio, porque no Claro, todos tienen un seguro de salud. claro. Pero mira, voy a tomar como punto de partida esto para decir que es un problema multidimensional, ¿no? Supongamos que parte del problema es un tema de gestión pública y necesitamos continuidad. Pero la pregunta es, ¿bajo qué concepción de lo justo en salud? Si utilizamos un enfoque preocupado, un enfoque de calidad asociado a la idea de satisfacción del usuario, eso nos puede crear otro tipo de problemas. Y te pongo un ejemplo, es una investigación que espero terminar de escribir para noviembre, porque se me acaba el plazo para publicar, para presentar la revista, pero hice una investigación en función a esta famosa encuesta que estuvo haciendo la Superintendencia Nacional de Salud, esta famosa encuesta que se llama Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Aseguramiento Universal, ¿no? Y esta encuesta está diseñada bajo una concepción de justicia, que es lo justo en derechos es lo que satisface a los usuarios, lo que satisface sus preferencias. Entonces es interesante porque parte de una premisa en donde los problemas de gestión pueden ser capeados y satisfacer la utilidad de los consumidores, de los usuarios en salud. Pero lo que encontré fue curioso. Encontré, tomando en cuenta el marco teórico, que es el enfoque de capacidades y desarrollo humano, que las personas que sufren las mayores privaciones en su sistema de salud, según la encuesta, pero se encuentran en el quintil o en el perfil inferior de ingresos familiares, muestran más satisfacción a su seguro de salud que las personas que se encuentran en una mejor posición de ingresos. Eso significa que cuando tú evalúas la satisfacción del usuario, la persona que se encuentra en una posición de mayor desventaja social muestra más satisfacción por su seguro, pese a que tiene tantas o peores privaciones que la persona que está con mayores ingresos. Entonces, si tú diseñas un sistema de gestión continuo, aún así tienes que resolver la pregunta de qué enfoque para ayudar a tus ciudadanos vas a utilizar para garantizar su derecho. Si usas un sistema de satisfacción, lo que va a ocurrir es la gran denuncia que se ha dado en América Latina, que en América Latina los sistemas de salud son pirámides invertidas, ¿no? En donde la atención primaria, que es a las personas que tienen menos recursos, son las menos importantes y nos concentramos en los servicios de salud más caros, casi como al final. Entonces tienes un sistema de salud, ¿por qué? ¿Y por qué tienes un sistema de salud de este tipo? Porque la gente que muestra más insatisfacción es la gente que conoce y tiene más capacidad de poder reclamar, porque tiene menos desventajas sociales.
Entonces, todo el sistema de gestión inclusive se puede concentrar en satisfacer la preferencia de las personas que ya están mejor. Y eso va a significar, ¿qué cosa? El rasgo de América Latina nuevamente. Más desigualdad en el sistema de salud, ¿no? Entonces, inclusive, abordar tu factor, el que tú mencionas, es necesario, pero resalto, no es suficiente, porque tenemos que hacernos otras preguntas para hacerlo integralmente. Esa es más o menos la idea que trato de proponer en el curso, ¿no? Pensar en términos de gestión, de enfoques, de herramientas, de estudios, de factores y todo lo demás. Esa es la idea, discutirlo integralmente, ¿no? Genial. Gracias, Leandro. Nos hace llegar Ramón Herrera una pregunta y dice, me gustaría que explicaras un poco más esta parte de a qué te refieres con agregativo, ¿no? En esta Oh, última parte de la ponencia. ya. La teoría de la justicia que sustenta los derechos humanos y el Estado constitucional es una teoría de base kantiana, es una teoría deontológica. La premisa central es que los seres humanos somos fines en sí mismos. Entonces, toda política, toda decisión normativa en el plano moral y público tiene que enfocarse en las personas, considerando lo más posible sus rasgos individuales y el valor del individuo por sobre la totalidad. De allí a que, por ejemplo, tenemos un derecho a la libertad de expresión, por más de que a muchas personas les desagrade lo que podamos decir. Porque la lógica deontológica de los derechos es, los derechos son triunfos contra las mayorías. Eso quiere decir que la suma de las personas no debe implicar restringir el derecho, ¿no? Pero en escenarios de pandemia, en escenarios de catástrofe sanitaria, no sé si se han dado cuenta, pero razonamos ya en términos de todos. No pensamos en uno solo. Razonamos en términos agregativos. De hecho, las medidas, como el uso obligatorio de la mascarilla, no es para protegerte a ti solamente, sino para evitar que tú contagies a los demás. Entonces ya la forma individualista de entender los derechos y por lo tanto deontológica es demasiado estrecha para entender el problema y para abordarlo. Entonces tenemos que razonar en términos agregativos, tenemos que empezar en términos de suma. Por eso al inicio nos preocupábamos de cuántas personas más están infectadas, cuántas personas más fallecen. Y el objetivo central que es que hayan menos personas infectadas y menos personas fallecidas. Estamos razonando en términos agregativos y entonces lo que dicen los bioéticos médicos, por ejemplo los intensivistas, es la ética deontológica ha sido desplazada por la ética teleológica. Razonamos en función a las consecuencias agregativas de nuestras decisiones públicas sobre la población, ya no necesariamente pensando en cada individuo de manera independiente, porque es imposible, ¿no? Y esa es la idea de razonar agregativamente, ¿no? Que es algo que sucede en políticas públicas. Los que se dedican a estudiar y a realizar políticas públicas razonan en términos agregativos. No hay, en salud pública se discute esto de que en salud pública se toman medidas de una sola talla, porque es imposible hacer una medida a cada individuo. Los rasgos personales son imposibles de identificar de toda la población, 30 millones de peruanos. Entonces tenemos que razonar en términos agregativos. Este es el rasgo de la salud pública, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto de la ética deontológica, ¿no? Bien, gracias, Leandro. Continuamos y culminamos con estas dos últimas participaciones. Mary Luz pregunta, ¿cómo se lograría la equidad en salud, sabiendo que es un desafío ético a nivel mundial? Bueno, esa es una pregunta que es una pregunta imposible de responder ahora, pero yo te podría decir más bien que creo que por ejemplo, este importante, hay dos grandes historiadores de la salud, Marcos Cueto y Jorge Locio. Son dos grandes historiadores. Jorge Locio es historiador de la medicina, historiador médico, ¿no? Y él ha dicho algo en una entrevista a este portal Salud con Lupa, muy, muy importante, ¿no? Dice, uno de los grandes problemas, una de las cosas que siempre pasa con las pandemias, es que primero las negamos, después culpamos a todo el mundo, después hacemos algo, lo mejor que podemos, y después nos olvidamos, ¿no? Esa es la historia de las pandemias y de las pestes en toda la historia de Occidente y en América Latina, tienen la misma secuencia. Y es lo que pasó. La negamos, culpamos, hicimos lo que pudimos y cuando termina nos olvidamos. Y creo que hay una forma, creo que estamos en un contexto en donde el último punto al menos se puede evitar.
y es que tenemos una interconectividad tan fuerte hoy en día por las redes sociales, porque la distribución del poder es un poco más equitativa. Hoy en día los pueblos indígenas pueden interpelar un gobierno entero y detenerlo, por ejemplo, antes eso no ocurría. Creo que antes que preocuparnos, yo te diría, en términos de justicia, ¿cuál es el resultado de equidad correcto? Yo creo que la discusión pública debería ser cuál debería ser el procedimiento para responder esta pregunta. ¿Cómo deberíamos deliberar? ¿Quiénes deberían participar de este proceso de deliberación pública? ¿Quiénes deberían tener más peso, más voz, más ventajas en decisión, más respuestas afirmativas a su favor? Por ejemplo, yo he venido apoyando la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva precisamente en estos temas de triaje, y uno de los argumentos que se barajó y se discutió y de alguna manera se ha preliminarmente considerado es darle de alguna manera un punto de ventaja a los ciudadanos indígenas a la hora de discutir la asignación. Y la razón es sencilla. Por ejemplo, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, sobre todo las personas con graves discapacidades mentales, son personas que histórica y estructuralmente tienen menos agencia para su salud. Además, porque el sistema de salud no les da esa ventaja, nunca. Y si esas personas han llegado a ese momento, es porque han tenido menos oportunidades para evitar llegar ahí. A diferencia de el hombre blanco de clase media, heterosexual, limeño, ¿no? Que tiene menos posibilidad, que tiene más herramientas para poder evitar llegar ahí. Y esa desigualdad de herramientas, a juicio de la reflexión que tuvimos con los intensivistas, es, creo, una razón a favor de darle una pequeñísima ventaja a los pueblos indígenas para merecer una priorización. Y esto, por ejemplo, es una discusión que abre un debate de justicia gigante, ¿no? Este importante profesor Farid Kahat, de ciencia política, ¿no? Que tiene su programa en el Canal 7, si no me equivoco nuevamente. Él decía en sus clases, ¿no? Yo soy hombre en un país machista, de clase media alta en un país clasista, blanco en un país racista y limeño en un país centralista. Como verán, no he tenido muchos problemas, ¿no? Y creo que estas reflexiones, estas discusiones teóricas poderosas de justicia, de sociología, ciencia política, nos pueden ayudar a dar herramientas, insumos para poder reflexionar de qué debemos hacer, tanto a nivel judicial, a nivel de funcionarios públicos, a nivel de ética biomédica, a nivel ciudadano, ¿no? Porque finalmente, si algo de equidad se va a lograr, y si podemos decir algo positivo que nos puede dar esta pandemia, es aprovechar esta tragedia para mejorar el sistema de salud. Y esto es una pregunta de cómo mejorarlo que se debería resolver deliberativamente, lo mejor posible, ¿no? Creo que ahí está la discusión de equidad en salud. Para finalizar, nos menciona Cristian, bajo la perspectiva como Estado y desde una visión económica, ¿podemos decir que la salud es un bien económico o un derecho? A ver, yo creo que hay una cuestión interesante ahí. Yo creo que la salud puede tener lecturas desde el derecho, desde la economía, desde la medicina. La salud como cuestión biológica es una propiedad humana. Todos tenemos salud, mala o buena. Es una propiedad, ¿no? Es un rasgo inherente en ese sentido de los seres humanos. El hecho que los seres humanos persigamos una buena salud y de que vivamos en sociedad justifica que haya un derecho a que la sociedad nos dé condiciones para poder mantener lo mejor posible nuestra salud. Eso significa que eventualmente el mercado puede tener un papel para lograr satisfacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema de que reduzcamos derecho, la salud a un bien económico? El problema es que para que el razonamiento mercantil funcione en la salud de las personas, tenemos que individualizarlo, porque así las personas pueden pagar por su salud, ¿no? Así yo pago por una pastilla, pago por un tratamiento, pago por una terapia en general. Pero creo que la pandemia nos ha restregado en la cara el hecho de que la salud no es un bien individual solamente, es un bien colectivo, ¿no? No podemos, por más de que tú solito pagues tu vacuna de Oxford, solito, y te vacunes, eso no te va a proteger, no va a proteger a la población, porque finalmente necesitamos que una gran cantidad de personas sean vacunadas para que crear precisamente la inmunidad de grupo. Entonces, no podemos verlo en términos individuales, ¿no? Por otro lado, para poder mejorar nuestros hábitos, ya sea, por ejemplo, para poder alimentarnos de manera más saludable o para respetar y tomar mejores medidas de distanciamiento social,
necesitamos una campaña comunicacional. Y las campañas comunicacionales no son individuales, van a todos. Entonces, y esa es una forma de ayudarnos a tener más agencia en salud, que es una manera de realizar nuestro derecho. Y esto no puede ser un bien económico, porque no es individualizable, es un bien común. Y como es un bien común, no puede tener una lectura estrictamente mercantil. Hay un libro maravilloso de uno de mis teóricos de la justicia favoritos, que se llama Lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Este teórico de la justicia, Michael Sandel, un profesor de teoría de la justicia en la Universidad de Harvard, por ejemplo, él dice que el razonamiento mercantil a veces puede llevarnos a desplazar la forma en cómo valoramos ciertos bienes que por sus propias características especiales no son compatibles con la lógica del mercado. Y el gran problema, dice, es que debemos tener cuidado en reconocer la importancia de tener una economía de mercado en nuestra sociedad, de transformarnos en una sociedad de mercado. Y creo que con eso yo te doy la respuesta de que el derecho a la salud es una cosa y otra cosa también valiosa, pero insuficiente, es que se pueda comercializar allí donde sea posible. Y allí donde no, es una cuestión enteramente pública y de justicia. Bien, muchísimas gracias, Leandro. Gracias también a cada uno de los participantes a este evento. Nuevamente los invitamos a participar del curso que se va a llevar a cabo, ¿no? Todos están invitados a inscribirse al curso de Justicia y Salud, debates contemporáneos en Perú y América Latina. Estaremos nuevamente en contacto con cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí y conversar conmigo sobre el tema. Hasta luego y espero verlos pronto.